bueno, ya pasamos sin más demora a la intervención de Agustín. Recuerdo entonces el esquema. Después de la intervención durante la intervención de Agustín, el que quiera ir formulando sus preguntas a través del chat, o bien pidiendo la palabra para intervenir después. Sí que ruego, por favor, que mantengamos los micrófonos en silencio, ¿verdad? Para que no haya interferencias. La imagen ya que cada uno como quiera, pero los micrófonos en silencio. Pues ya, Agustín, cuando quieras, pues tú ya Muy bien. Muchísimas gracias, Fernando. Buenas noches a todos. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien? Sí. Bien, voy a ver si localizo. Vale, perfecto. Bien. Bueno, disculpad el descanso del lunes pasado, el corte del lunes pasado, pero bueno, vamos a continuar. Si os dais cuenta, hoy estamos en la tercera sesión del seminario y es el Ecuador. Hemos visto 2 primeras sesiones y estamos ya en el Ecuador de la encíclica. Para aquellos que vienen por primera vez, os recuerdo, la encíclica Fratelli Tutti pues, está dentro de lo que sería la reflexión del Papa Francisco. Hay otras 2 encíclicas como tales, aunque hay otros 2 textos, y nuestra voluntad es profundizar en el pensamiento del Papa y los textos que tiene, porque en realidad en la opinión pública hay dudas de si es un papa populista, si es peronista, si es comunista, si es antiliberal, si es anticapitalista. Es decir, necesitamos leer los textos para que nosotros tengamos un juicio propio respecto a lo que se dice que dice el papa. Pues es importante en ese sentido leer nosotros las encíclicas. Como os recordé el resto de sesiones anteriores, hay 4 principios que orientan todo el pontificado del Papa Francisco y son 4 máximas filosóficas muy importantes para poder entender cada uno de los puntos de la encíclica. No solo de esta, sino que aparecen en la Evangelii Gaudium y en otros textos. Primero, recuerdo, el tiempo es superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es más importante que la idea y el todo es superior a las partes. Son 4 principios filosóficos, vamos a llamarlo también metafísicos, pero son las reglas para entender lo que Francisco nos dice. Hay algunas claves interpretativas ignacianas que forman parte de la espiritualidad de San Ignacio y de la tradición jesuítica a la que pertenece el Papa Francisco, y en la Gaudete et Exsultate nos llama a evitar el gnosticismo y el pelagianismo. Recordad que el gnosticismo supone una fe encerrada en el propio subjetivismo, el sujeto encapsulado en su propia razón, y plantea la identidad cristiana como autojustificación, como fe única y exclusivamente individual. También pide evitar el pelagianismo, es decir, una voluntad todopoderosa, obsesionada por la ley, obsesionados por el legalismo, por el formalismo, y que nos llevaría a entender la comunidad y la identidad cristiana fundamentalmente desde el punto de vista formal, desde el punto de vista legal. Y hay 2 máximas importantes que están también en la tradición ignaciana, y no es el plus, la cantidad, sino el magis, la cualidad, la base de la misericordia y la base de la vida cristiana. Y hay un elemento clave también en la dialéctica de Francisco, y es no hay que tener límite para lo grande, es decir, nos pide que seamos ambiciosos en los proyectos, en las utopías, en las metas, pero pide que nos concretemos y nos concentremos en lo pequeño. Esta dialéctica entre lo pequeño y lo grande vuelve a aparecer de nuevo hoy y veréis que forma parte del capítulo 4 y 5. Y luego hay una serie de autores que aparecen importantes en toda la obra de Francisco. Hemos visto Gastón César, Fiorito, Guardini, Mezol Ferré, Juan Carlos Escanone, que fue compañero suyo en Argentina, y hoy hay una figura que también aparece, ya aparecía en las sesiones anteriores, que es el filósofo francés Paul Ricoeur. Hoy vamos a ver en esta sesión tercera los párrafos que van del 128 al 154 y nos vamos a centrar en los capítulos 4 y 5. Si conocéis el índice de la encíclica y si habéis visto el índice de la encíclica, pues hemos visto ya los 3 primeros capítulos y nos vamos a fijar en el 4 y en el 5. Si os fijáis, estamos en un momento de transición entre lo que sería el arranque y lo que va a ser el aterrizaje en el tema de la amistad social. Os recuerdo, para aquellos que es la primera vez que
venís, que estos 3 capítulos que hemos visto de la Fratelli, en el primer capítulo el Papa nos presenta las sombras de un mundo cerrado, plantea el límite de un mundo sin fronteras y de cómo estamos ante un mundo de sueños que se rompen en pedazos. Y lamenta que no exista un proyecto para todos, una cultura del descarte, y pide que los derechos humanos pues, realmente sean de verdad universales y que nos tomemos en serio la globalización. Y ahí llama la atención sobre el horizonte de la comunicación y pide que esta globalización sea leída en términos de comunicación y nos dice que una cosa es la conexión y otra cosa es la comunicación. Entonces, la encíclica apuntala ese espíritu de comunicación y no solo de conexión. En el capítulo segundo es una reflexión sobre la parábola del buen samaritano y el Papa Francisco lo ha llamado un extraño en el camino. ¿Cuál es el trasfondo? El trasfondo es que la Biblia nos plantea una serie de preguntas y es una inquietud para que analicemos nuestras relaciones sociales y, podríamos decir, establezcamos un control de calidad del tipo de relaciones sociales que mantenemos. Al preguntar, Dios cuestiona y ese cuestionamiento que Dios nos hace realmente nos tiene que hacer pensar que no estamos ante una civilización ni una cultura determinista, ni una cultura ni una civilización fatalista. La parábola nos dice que en realidad la vida del cristiano no son ideales abstractos, no son ideales funcionales, sino que realmente hay una concreción que está en ese amor y en esa proximidad. La historia del samaritano se repite y es una historia que necesitamos recomenzar en nosotros. Y cada uno de nosotros tiene que preguntarse, ¿somos parte del problema del abandono y del descarte, o somos parte de la solución y estamos dispuestos a participar en esa cultura del encuentro? Él pide que seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio y pide que comencemos, y ahí dice, tenemos que comenzar desde abajo y uno a uno, de abajo y de a uno, y que no lo podemos hacer solos. Aquí hay un elemento importante y él dice, realmente cada uno de los hermanos que tenemos al lado realmente representa esa dignidad infinita de Cristo. Por lo tanto, hay una dimensión teológica en esa entrega. Como vimos el día anterior en el capítulo 3, esto nos tiene que llevar a pensar y gestar un mundo abierto, no un mundo cerrado, sino un mundo abierto. ¿Qué es lo que nos va a abrir? Pues la apertura del amor, aparecía el concepto de amistad social, en el sentido de una tensión entre la proximidad y la globalidad que veremos hoy, y es el amor lo que dinamiza y mueve a entender el mundo como abierto. Y aquí él dice, tenemos que trascender el mundo de socios, es decir, un mundo de formalidades, un mundo de instituciones, un mundo donde el samaritano era alguien que pertenece a la zona de Samaria y no una persona concreta. El fariseo es alguien que se comporta con unos determinados estereotipos, con unos determinados roles, y por lo tanto tenemos que superar esa visión formalista, esa visión funcionalista, esa visión en la cual cada uno de nosotros es pues, un funcionario, un profesor, y nos pide esa superación del mundo de socios recuperando la categoría de prójimo. Entonces, la palabra prójimo pierde todo su significado en un mundo que sea solo de socios. Necesitamos pensar nuestro mundo en términos de proximidad y no solo en términos de socialidad o formalidad. A partir de ahí pide releer lo que podríamos llamar los 3 ideales de la Ilustración, la libertad y la igualdad y la fraternidad, y en este capítulo Francisco reconstruye el ideal de la modernidad, el ideal ilustrado, los ideales ilustrados de libertad, igualdad y fraternidad, para centrarse en el de fraternidad. Y va a desarrollar el concepto de fraternidad en clave de promoción de personas, en clave de promoción de sujetos, y hay una crítica en este capítulo 3, era interesante como vimos, una crítica a la economía de mercado. Él viene a defender lo que sería no un estado pasivo, no un estado, podríamos decir, de bienestar, sino que él viene a recuperar un compromiso activo de las instituciones públicas y sobre todo del Estado en lo que sería la defensa de los últimos, la defensa de los abandonados. Y a partir de ahí también habla de una promoción del bien moral y habla de la responsabilidad de la fragilidad de los demás. Servir significa cuidar, es una frase que él utiliza en este capítulo 3,
y viene a decir, nunca el servicio es ideológico, es decir, quien sirve realmente no sirve a las ideas, sino que sirve a las personas. A partir de aquí, él nos dice necesitamos recuperar unos derechos sin fronteras y hablar también de los derechos de los pueblos. Y tiene una frase muy bonita, dice, si no se entra en este tema, mis palabras sonarán a fantasía. Necesitamos soñar y pensar en otra humanidad. Este va a ser el objetivo del capítulo 4 y el capítulo 5. Ideas fundamentales del capítulo 4 que vamos a ver hoy. Las ideas fundamentales las tenéis aquí resumidas en esta pantalla. El título del capítulo es Un corazón abierto al mundo entero. La fraternidad en la que quiere que trabajemos es una fraternidad concreta. Hemos visto que la categoría de prójimo es central y él dice, se trata de una fraternidad concreta. 3 condiciones. Os ruego que alguien tiene por ahí el micrófono encendido. Y ha sido una forma, digamos, curiosa de comer un plato moderno. Bueno. Bien, como os decía, el capítulo 4, no sé quién está por ahí con el... Bueno, ya está. Bien, repito, capítulo 4, lleva por título Un corazón abierto al mundo entero. Y Francisco intenta que sus reflexiones sobre la fraternidad lleguen a tierra y sean concretas. 3 ideas claves. 1, el límite de las fronteras. 2, el internacionalismo en el cual él nos sitúa está pensado en clave de ofrendas y en clave de reciprocidad, y luego él pide tensionar y unir lo local y lo universal. Punto primero. Ese corazón abierto al mundo significa que necesitamos superar las fronteras y abordar, podríamos decir, superar esa cultura de las fronteras. Y ahí aparecen 4 verbos que él utiliza siempre cuando se refiere a los inmigrantes. Los 4 verbos, podríamos decir, forman parte del frontispicio de cualquier política de inmigración importante: acoger, proteger, promover e integrar. No basta con acoger, no basta con proteger, sino que en realidad la fraternidad concreta exige promover e integrar. Pide que las respuestas sean urgentes porque son respuestas indispensables frente a las graves crisis humanitarias. Y hay un texto importante donde dice no necesitamos trabajar en el orden de una plena ciudadanía, pero tenemos que evitar el uso discriminatorio de las minorías. A veces prestamos excesiva atención a determinadas minorías y no nos damos cuenta de que necesitamos trabajar por una ciudadanía global que supere las fronteras. Aquí los estados solos no pueden hacerlo y reclama una gobernanza global. Por lo tanto, superación de fronteras y horizonte de una gobernanza global. ¿Cómo tiene que ser esa gobernanza? La llegada de los otros, el encuentro con los otros pueblos, él dice que es un don y una oportunidad. La acogida permite un nuevo desarrollo y necesitaríamos en ese nuevo desarrollo dejar brotar algo nuevo. En todo encuentro con el diferente, en todo encuentro con otra cultura, surge algo nuevo. Y él se fija, pone varios ejemplos, habla la integración de por ejemplo, los italianos en Buenos Aires, de algunos latinos en Estados Unidos, de los judíos en determinado momento también en Buenos Aires, e incluso habla del diálogo entre Oriente y Occidente. Es decir, él repasa la historia de la integración y ve que ha habido momentos y ha habido lugares importantes donde esa reciprocidad se ha producido. Es decir, momentos en los cuales el intercambio ha sido fecundo. Pide recuperar el concepto de ayuda mutua y hay una máxima clave en esta noción de fraternidad: es o nos salvamos todos o no se salva nadie. Esta frase la utiliza el propio Francisco. Plantea un mundo conectado por la globalización que necesita un ordenamiento jurídico mundial. Aquí tenemos que recuperar ese ordenamiento jurídico mundial, tiene que recuperar la noción de gratuidad, una gratuidad que nace de la acogida. Y plantea el hecho de que no se trata
de una visión utilitarista de la globalización. Él dice, es muy fácil acoger a inversores, es muy fácil acoger a ingenieros que vienen a traer dinero, es muy fácil acoger, diríamos nosotros, a futbolistas que van a dejar dinero y van a invertir. Lo realmente difícil es acoger al pobre y no odiar al pobre, no odiar al otro. Y pide dar sin esperar nada a cambio. El criterio está en pensar la acogida del otro como familia y que esa acogida se plantee en términos de gratuidad. Si os dais cuenta, es un horizonte muy exigente desde el punto de vista moral y es un horizonte, podríamos decir, muy atractivo desde el punto de vista utópico. Aquí, este corazón abierto exige jugar entre lo local y lo universal. El trasfondo de la experiencia de la vida exige no perder lo que él va a llamar los colores del poliedro. Ojo con esta figura, la figura del poliedro y los colores del poliedro. El mundo, la globalización exige pensar una unidad, pero con caras distintas, con colores distintas, y la imagen clave es el poliedro. Ese horizonte universal exige una cultura donde realmente los valores sean universales. La apertura no atenta contra la identidad. Esto es importante, es decir, la identidad requiere apertura. Y él, en un momento, en esta parte, en este capítulo 4, ya al final de la encíclica, él se defiende de todos aquellos que decían, recordad el encuentro sobre la Amazonía que hubo y la defensa que hace de los pueblos indígenas, él dice, yo no promuevo un indigenismo cerrado. El mundo crece y se llena de nueva belleza gracias a las sucesivas síntesis que se producen entre culturas abiertas, fuera de toda imposición cultural. Es decir, aquí él como que sale a defenderse, como que hace un alegato frente a aquellos que lo han tachado de indigenista. Para promover este universalismo tiene que ser desde la propia región, tiene que ser desde lo propio local, y pide un intercambio regional, abrirse para una familia de naciones. Y aquí hay una categoría muy bonita que recupera, y es educar para amar al vecino. Recupera aquí la ética de la vecindad. Fijaos que esta ética de la vecindad es interesante entre el socio y el prójimo. El vecino es alguien que está a medio camino entre el socio y el prójimo. Y pone varios ejemplos de los barrios populares en los discursos que él ha tenido a comunidades populares, y pide recuperar el verdadero espíritu del vecindario. ¿Por qué? Pues porque en el espíritu de los buenos vecinos hay una obligación espontánea, hay un deber de ayudar que nace espontáneamente y no sale forzado. ¿Cuál es el problema? Pues que hemos sido educados en el miedo y la desconfianza al vecino, en el miedo y la desconfianza al otro, y esto nos tendría que llevar a trabajar en clave internacional por una estrategia no bilateral, sino multilateral. ¿Cuál es la idea central que aparece en este capítulo que he resumido en el siguiente cuadro? Esta. El capítulo 4 de la encíclica supone un dinamismo entre la amistad social y la fraternidad universal, y pide articular, unir la globalización y la localización, el mundo local y el mundo global. Y daos cuenta de que la estrategia de Francisco siempre es la misma. ¿Qué pasa si atendemos solo a la globalización? Pues que en realidad pide que no caigamos en la mezquindad casera, pide que evitemos el universalismo abstracto y globalizante, y utiliza una expresión filosófica y aristotélica interesante. Dice, lo global es la causa final que nos atrae hacia la plenitud. Y aquí hace una alusión, remite a un documento de los obispos portugueses donde ellos recuperan la importancia de entender el planeta y entender la Tierra como, podríamos decir, como un legado generacional sobre el que tenemos que rendir cuentas. Igual que en la Laudato Si hay un especial recuerdo a otras conferencias episcopales, aquí en esta encíclica hay un papel importante de estos obispos portugueses en este punto. ¿Qué pasa si el mundo se concreta, si la perspectiva de la fraternidad se concreta solo en la localización? Él pide, necesitamos estar con los pies en la tierra, necesitamos practicar el amor a la casa
y hay un riesgo, convertirnos en un museo folclórico de ermitaños localistas. Es decir, cuando no nos abrimos, cuando nos olvidamos de la globalización y el resto que supone la globalización, podemos caer en, repito, la expresión es suya, transformar nuestra cultura y nuestra identidad en un museo folclórico de ermitaños localistas. Dice, la metáfora es también de él, dice, lo local es levadura, lo local enriquece, lo local pone en marcha mecanismos de subsidiariedad. Y aquí, en este punto, recupera un sentido positivo del derecho de propiedad. Fijaos que en el capítulo anterior hablaba de la dimensión social de la propiedad y aquí pide realmente ese sentido derecho, es decir, el sentido positivo del derecho de propiedad para, podríamos decir, darnos cuenta de que necesitamos cuidar y cultivar aquello que poseemos, de manera que pueda estar al servicio de todos. Y aparece esa contraposición entre esos dos valores en los cuales se va a apoyar la fraternidad. No hay fraternidad si no se concreta en solidaridad en ese horizonte de la globalización, y no hay fraternidad si no trabajamos en ese horizonte de subsidiariedad. La fraternidad y la amistad social realmente suponen dos horizontes de trabajo, de lo local y de lo global. Y aquí aparece, como síntesis de ese encuentro y de esa fusión, aparece una sociedad mundial que no es el resultado de la suma, no es el resultado del sumatorio. No son muchos países galácticos los que crean un equipo, sino que en realidad la fraternidad exige mucho más que sumar. El bien común no es la suma del número de bienes, sino que es mucho más. Aquellos que conocéis los deportes, un equipo puede tener 11 galácticos y jugar mal, es decir, es muy importante tener mentalidad de equipo y no ser 11 individualidades. Aquí, para poder entender esto, creo que es útil la noción de fusión de horizontes. Este concepto es un concepto propio de la filosofía contemporánea que supone este entrecruzamiento de lo local y lo global y la creación de una nueva identidad que no sea el sumatorio de identidades, sino que suponga pues, un equilibrio y una fusión. El término no aparece en la encíclica, lo propongo yo como hipótesis de trabajo, porque él nos viene a decir: comunión, inclusión y entrelazamiento son las categorías propias de esa fraternidad que propone. Base filosófica o la base ética, los otros son constitutivamente necesarios. El hombre es un ser fronterizo sin frontera. Fijaos que hay cierta paradoja, hay cierta contradicción en esta categoría y la tensión entre lo global y lo local es muy difícil de conciliar. En la ética contemporánea, en la política contemporánea, tanto McIntyre como Habermas, es decir, sean de un sector progresista o de un sector conservador, aristotélicos o neomarxistas, nos vamos a encontrar que se habla de un patriotismo cosmopolita o de un cosmopolitismo arraigado, es decir, realmente las grandes cabezas de la filosofía y la ética contemporánea intentan hacer esta síntesis. Hasta aquí, capítulo 4. Vamos al capítulo 5. Antes de ir al capítulo 5, he seleccionado dos textos importantes. En lugar de dejar los textos para el final, los pongo ahora. Dice, en el punto 148, dice el Papa Francisco: en realidad, una sana apertura, si tenéis el texto a mano, lo podéis perfectamente localizar. En realidad, una sana apertura nunca atenta contra la identidad, porque al enriquecerse con elementos de otros lugares, una cultura viva no realiza una copia o una mera repetición, sino que integra las novedades a su modo. Esto provoca el nacimiento de una nueva síntesis. He subrayado la palabra síntesis porque realmente no es un sumatorio, sino es una nueva síntesis. Repito, para entenderla, yo utilizaría la categoría de fusión de horizontes, que es la que la hermenéutica de Gadamer o el propio Ricoeur recoge. Una nueva síntesis que finalmente beneficia a todos, ya que la cultura donde se originan estos aportes termina siendo retroalimentada. Por ello, exhorté a los pueblos originarios a cuidar sus propias raíces y sus culturas ancestrales. Pero quise aclarar que no era, fijaos, la justificación que le hacen, no era mi intención proponer un indigenismo completamente cerrado, ahistórico, estático, que se niegue a toda forma de mestizaje, ya que la propia identidad cultural se arraiga y se enriquece en el diálogo con los diferentes, y la auténtica preservación no es un aislamiento empobrecedor. El mundo crece y se llena de nueva belleza gracias a sucesivas síntesis,
que se producen entre culturas abiertas fuera de toda imposición cultural. Este párrafo 148 representa esa idea. Y hay otro párrafo interesante donde utiliza un concepto muy bonito que es el de inserción cordial. Este concepto es clave para entender el puente entre lo local y lo global. Para estimular una sana relación entre el amor a la patria y la inserción cordial en la humanidad entera, es bueno recordar que la sociedad mundial no es el resultado de la suma de los distintos países, sino que es la misma comunión que existe entre ellos. Es la inclusión mutua que es anterior al surgimiento de todo grupo particular. En este entrelazamiento de la comunión universal, es lo que os digo de fusión de horizontes, en este entrelazamiento de la comunión universal, se integra cada grupo humano y allí encuentra su belleza. Daos cuenta de que acudir a la belleza como categoría central está vinculada a este horizonte de convergencia, a esta fusión. Cuando se refiere a la belleza, en la encíclica no tiene que ver con lo que podríamos llamar la naturaleza externa. En la Laudato aparece la belleza referida a esa dimensión, pero aquí la belleza está vinculada a la realización y al esplendor de la fraternidad en este horizonte global. Se integra en cada grupo humano y allí encuentra su belleza. Entonces, cada persona que nace en un contexto determinado se sabe perteneciente a una familia más grande sin la que no es posible comprenderse en plenitud. Es como si dijéramos, de una familia pequeña a una familia mediana, una familia grande a una familia global que es la que está detrás de la Fratelli Tutti. Vamos con el capítulo 5. Este capítulo 5 es muy importante desde el punto de vista político y aquel que quiera o tenga inquietudes políticas o tenga, podríamos decir, o quiera situar políticamente al Papa Francisco, pues aquí tiene la clave. Aquí he preparado un cuadro que lo dejo después de este resumen porque quiero detenerme en el populismo y en el liberalismo. Entonces, el capítulo 5 tenéis ahí el esquema, es un pequeño resumen de algunas ideas centrales. Y hay una primera parte del capítulo 5, fijaos, el capítulo 5 lleva por título La mejor política. Y en el primer punto dice la mejor política al servicio del verdadero bien común. Fijaos en los adjetivos, la mejor política al verdadero bien común. En la primera parte, es una parte amplia y bonita, critica a los populismos y a los liberalismos, pero esa crítica os la voy a presentar ahora después en un cuadro que he preparado. ¿Cuál es el horizonte de la mejor política en la que él está pensando? Primero, la crítica a los populismos y los liberalismos, y luego hay una descripción de lo que serían las instituciones internacionales. Ese cosmopolitismo, ese poder internacional, tiene que tener determinadas características, pero tiene que concretarse, caridad social y política, y tiene que convertirse en un amor político concreto. Es decir, pasamos del poder internacional al ámbito local. ¿Qué dice en este capítulo 5 de la mejor política del poder internacional? Dice, en primer lugar, dice, no se ha reaccionado adecuadamente a la crisis del 2007 y el 2008, y este es el punto de partida. Hay un mal ejercicio del poder y hay muchos falsos derechos y a la vez hay grupos y sectores que en realidad están olvidados y que son víctimas. Es decir, el Papa, y esto se puede recorrer y se puede observar en muchos de sus textos, es decir, no le hace mucha gracia la existencia de falsos derechos y de la recuperación indiscriminada de derechos. Es decir, prefiere recuperar ese olvido de las víctimas. Cuando él recupera el cosmopolitismo y la reconstrucción del poder internacional, es decir, la reforma que pide de las instituciones internacionales no está orientada a que haya una persona, no pide una autoridad personal, pide una reforma de la ONU y de su arquitectura y también pide evitar la designación personal, pide evitar la cooptación. Aquí está pidiendo valentía y generosidad para asegurar el cumplimiento de normas básicas. El problema a nivel de Naciones Unidas es que toda la reflexión sobre los derechos humanos y muchas directrices pues realmente no se están aplicando y entonces está pidiendo que se asegure el cumplimiento de normas básicas. Otra idea clave en la política internacional del Vaticano es decir, no al bilateralismo, sino al multilateralismo. Esto a nivel de derecho internacional es interesante. Y luego dice una cosa
muy importante para aquellos que colaboramos en organizaciones no gubernamentales, y es: hay organizaciones de la sociedad civil cuya función es paliar las debilidades de la ONU. Es decir, ese poder internacional, esa Organización de Naciones Unidas, realmente tiene determinado tipo de lagunas, ese determinado tipo de huecos, y es muy importante que existan organizaciones en la sociedad civil para paliar esas debilidades. Y aquí aparece el concepto de sociedad civil. Ojo, porque el concepto de amistad civil, ojo, porque cabe leer toda la fraternidad a la que hace alusión Francisco, no en clave del Estado o más Estado o menos Estado, sino en clave de protagonismo de la sociedad civil. ¿Cómo concretar esa política buena? Pues con una caridad social y política. Y aquí dice, fijaos que es como si estuviera hablando de España y de nuestro país, dice mala política. La mala política es aquella dominada por la ideología y por la economía. La vocación política, el hablar de la política es una mala palabra, es decir, es una palabra desgastada, porque está dominada por ideologías o está dominada por la economía. Sin embargo, él rompe una lanza a favor de los políticos, de la clase política y del trabajo político, y dice: ¿cuál es la política que se necesita? Y ciertamente acude al adjetivo sana, una sana política, que no se someta a la economía, pero tampoco se someta a la tecnocracia. La buena política es aquella que apunta a largo plazo y apunta a replanteamientos de fondo, convocando a diversos sectores y saberes variados. Esto no lo dice la encíclica, pero lo apunto yo, es decir, es una política basada en la pluralidad de conocimiento, en el pluralismo de perspectivas y de opciones. Cuando alude a diversos sectores, saberes variados, fuentes distintas de conocimiento, es decir, realmente no se está poniendo en manos de la tecnocracia ni la economía, pero es importante darnos cuenta de que está aceptando la diversidad de las ciencias, de los saberes para trabajar por la política. Yo utilicé la expresión amor político. ¿En qué consiste? En reconocer al otro y buscar amistad social que integre, y esta tarea de reconocer al otro y trabajar en ese horizonte de la amistad social no es una mera utopía. Y vuelve a insistir, os lo he puesto ahí con azul para que lo veáis, y él dice: vuelvo a insistir una vez más, convoco a rehabilitar la política. El amor no solo se expresa en las relaciones íntimas o cercanas, sino que también exige un nivel macro. Hay que superar la mentalidad individualista o privatizadora que sitúa el amor tan solo en las relaciones íntimas y cercanas. Y dice, hay que pasar de ese amor de proximidad a un, y ahí viene el otro concepto, un amor efectivo. Dice, ¿cómo? A partir del amor social. Es una fuerza que lleva a suscitar vías para afrontar los problemas. Está en el corazón de la vida sana y abierta. Aquí hay un punto clave. Este trabajo concreto requiere comprometerse por la verdad y requiere darle la espalda al relativismo. En este sentido, la caridad necesita la luz de la verdad y del diálogo entre la razón y la fe. Quienes decían o quienes pensaban que el Papa Francisco en la Laudato Si o en la Evangelii Gaudium o en otros textos realmente no tenía sintonía con Benedicto XVI, con la Caritas in Veritate o con otros textos, se equivocan. Es decir, en este corazón, en el capítulo 5, que es uno de los núcleos fundamentales de la encíclica, habla de la relación entre ese amor político y amor efectivo con el horizonte de verdad con el cual hay que trabajar. Y ese amor político, ese amor efectivo, es activo. Describe la actividad del amor político. Requiere acciones y requiere instituciones. Aquí hay 2 o 3 párrafos muy bonitos donde dicen no basta con acciones puntuales, sino que la política exige el trabajo institucional. No basta ayudar a un anciano a cruzar el río, tan importante como ayudar a una persona a cruzar el río es hacer un puente. La política requiere pensar en clave institucional y no en clave puntual únicamente. Los últimos tiene que ser el horizonte para poder construir ese tipo de sana política, y pide evitar el puro pragmatismo. Pide promover el pluralismo y, de nuevo, la articulación de subsidiariedad y solidaridad. De nuevo recupera los derechos humanos y pide aprovechar con inteligencia los recursos para el desarrollo. Hay un punto concreto de la encíclica donde dice: sigue siendo una vergüenza que haya gente que pase hambre con los recursos y con las posibilidades que tenemos. Aquí
ese punto, ese artículo importante de la encíclica realmente es una llamada también a decir cómo es posible que todavía Manos Unidas y la lucha contra el hambre siga siendo una tarea urgente. Ese amor concreto es un amor que integra y reúne. Se caracteriza por ser apertura, por escuchar al otro, y de nuevo vuelve a aparecer la imagen del poliedro. No es homogéneo, no es una figura geométrica homogénea, sino es poliédrico. Supone no quedarse en el fragmento, no anular las culturas y no proceder a una fagotización cultural, y luego dice, urge preocuparse, urge reaccionar y urge corregir. Es decir, él pone el ejemplo de la respuesta y la reacción que tiene con el imán Altayev, de que cuando se juntaron fue para reaccionar como preocupación, como reacción, como corrección a un mundo que necesitaba la recuperación de la fraternidad. Por último, en esta reflexión sobre la mejor política, dice, mucho cuidado. Dice, esta política no está basada en el éxito, sino en la fecundidad. Es decir, la buena política, la sana política, no está centralizada en la fecundidad, en los éxitos, sino en la fecundidad. El día a día no es perder el tiempo. Pide vivir el amor en las relaciones cotidianas, atender el nivel cotidiano. También en la política hay lugar para amar con ternura. El espacio de la política como un espacio también para el rostro, para la proximidad. No siempre los éxitos, y a veces no son posibles. Hay que, podríamos decir, atender a esa fuerza de la vida, y hay que crear procesos. Frase importante en Francisco: necesitamos crear procesos cuyos frutos serán recogidos por otros. La buena política supone esa creación de procesos y no preocupación única y exclusivamente por los frutos. La sana política es más noble que la apariencia, que el marketing y que el maquillaje mediático. Vamos ahora a el núcleo, la idea fuerte de este capítulo 5 de la encíclica. Como os decía, está al principio, y el Papa Francisco critica las formas populistas y critica las formas liberales. Yo creo que el Papa Francisco tiene una determinada noción de liberalismo, está identificando todo el liberalismo con el neoliberalismo, y por lo tanto realmente, iba a decir, hay que perdonarle su desconocimiento de la tradición liberal o su desconocimiento de la precisión de los tipos de populismo, pero realmente hay una verdad común a formas liberales y a formas populistas. Y dice, tanto las formas populistas como las formas liberales tienen planteamientos que hay que evitar. Y la finalidad de la crítica al populismo y la crítica al liberalismo es, y esto quiero incidir en ello, recuperar la legitimidad de la noción de pueblo. ¿Por qué critica las formas populistas? Primero, porque son demagógicas. Segundo, porque los grupos populistas fuerzan a la polarización de la sociedad, fuerzan a una división de la sociedad. El que no es populista realmente es antipopulista, y clasifican en términos exclusivamente populistas. Además, utiliza la expresión, dice, hay un insano populismo que es irresponsable, que se caracteriza porque, ahí tenéis las características. El insano populismo instrumentaliza al pueblo, apela a los bajos instintos, avasalla las instituciones y avasalla la legalidad. El populismo hace cerrada una categoría abierta, la categoría de pueblo. Para el Papa Francisco, la categoría de pueblo es muy positiva y hay que recuperarla. El populismo supone inmediatismo y asistencialismo ante las exigencias populares. Y hay un elemento importante, hay una categoría central en esta crítica que hace del populismo, y es el populismo a veces se olvida de la categoría del trabajo. Y aquí hay un párrafo muy bonito donde dice, el trabajo es lo verdaderamente popular. No está diciendo el empleo, no está diciendo el salario, no está diciendo el bienestar, está diciendo el trabajo. Dejo ahí la cuestión. Critica, el Papa también dice cuáles son los errores de las visiones liberales. Él lo llama visiones liberales, yo he puesto formas liberales y formas populistas. ¿Por qué critica la visión o la forma liberal? Pues porque se basa fundamentalmente en intereses económicos, yo diría crematísticos más que económicos, pero bueno, dejémoslo ahí. Porque considera la sociedad como una suma de intereses, porque utiliza argumentaciones antropológicas fundamentalmente individualistas, y sobre todo porque a veces lo que hace es
denunciar a los populismos como mitificación de la categoría de pueblo sin darse cuenta de que en realidad él está instrumentalizando la noción de individuo. Los liberales también crean polarizaciones populistas. A quienes defienden los derechos de los más débiles los llaman populistas, los más débiles de la sociedad. Se olvidan de la fragilidad en las formas liberales y estas tradiciones liberales imaginan un mundo autónomo que funciona por su cuenta y que es, podríamos decir, se plantea al margen de cualquier idea de fraternidad. ¿Qué es lo que pasa en las formas liberales? Pues que convierten en dogma de fe que el mercado lo resuelve todo. Aquí él habla del dogma neoliberal y critica la teoría de la justicia neoliberal según la cual el derrame del bienestar es el que va a generar la justicia. Gran parte de las críticas que se le han hecho al Papa Francisco desde el punto de vista político están en este cuadro y están en estas dos ideas del cuadro. Pero es importante recuperar, es decir, que nos demos cuenta que detrás de las dos críticas que Francisco hace está la recuperación de la legitimidad de la noción de pueblo. Primero, si queremos hablar de democracia y refortalecer o fortalecer una ética democrática, tenemos que recuperar la noción de pueblo. Democracia es el gobierno del pueblo. No es el gobierno de la sociedad. Él dice que la categoría de pueblo es mejor que la categoría de sociedad como simple sumatorio. En segundo lugar, y aquí yo le haría algún matiz al Papa Francisco, dice, el pueblo no es una categoría lógica, sino una categoría mítica. Ojo al uso de esta expresión. Dice, no es una categoría lógica, no pertenece a lo conceptual o lo cerebral, sino que es una categoría mítica, tiene que ver con las creencias, con las tradiciones, con las culturas, es una categoría mítica. Y repito, yo le pondría aquí una nota a pie de página, un asterisco, y le preguntaría al Papa Francisco, ¿y qué uso está haciendo usted del término mítica? Porque lo ha utilizado antes cuando habla de que los liberales mitifican a los populismos. Bien, pero esto entraríamos dentro del debate sobre la mitificación, mixtificación y tal. Es un debate de filosofía social y de sociología del conocimiento muy interesante. Punto tercero. ¿Por qué la legitimación de la noción de pueblo? Pues porque en los pueblos existe una narrativa común que es fuente de lazos y de vínculos. Esta expresión de narrativa común, aunque a mí me gusta mucho, no la he puesto yo, no es de Riquet, no es de la hermenéutica, sino la utiliza el propio Papa Francisco. 4. La justicia y la caridad no tienen que ir hacia los pobres, sino con los pobres. Fijaos, esto es importante. A veces vamos de arriba a abajo, hay que ser justos y caritativos con los pobres, hacia los pobres, y realmente el planteamiento no es un planteamiento vertical, sino que es un planteamiento horizontal. Supone un cambio de corazón, un cambio de hábitos y un cambio en los estilos para no olvidar, y aquí utilizo una expresión desde el punto de vista ético es muy bonita, la fragilidad de la concupiscencia. Ciertamente no está hablando única y exclusivamente del mundo del deseo, sino el mundo del egoísmo, es decir, realmente el mundo de la autorreferencialidad, el mundo del individualismo, el hecho de pensar que nuestro mundo se agota en nosotros mismos. ¿Por qué la noción de pueblo? Porque la caridad reúne la dimensión mítica y la dimensión institucional. Aquí el propio Papa Francisco, en el párrafo 164, recoge un texto de Paul Ricoeur muy bonito. Dice la caridad dinamiza, es decir, recoge estas dos dimensiones, la dimensión mítica y la dimensión institucional, la caridad a nivel popular. Dice, la verdadera caridad está vinculada al pluralismo. No solo se trata de una mística de la fraternidad, sino una organización social más eficiente, lo que implica pluralidad y diferencia. Es decir, tendríamos elementos en la encíclica del Papa Francisco para defender una democracia pluralista, una democracia de la diferencia, una democracia de la fraternidad. No, Francisco no está apostando por una democracia populista. Es muy consciente de que la democracia liberal, si está apoyada en el individualismo y el egoísmo, necesita ser corregida. ¿Cuáles serían, hasta aquí, repito que he intentado en este esquema extraer las críticas que Francisco hace al populismo y a lo que él llama formas liberales. Vamos a verlo en dos textos concretos. ¿Cuáles son los límites de las cosmovisiones populistas?
lo tenéis en el punto 159. Él no le pone nombre y apellidos, pero seguro que los que me estáis oyendo y estáis atendiendo le podéis poner perfectamente en nombres, aspectos, iba a decir corbatas, no corbatas, melenas o no melenas, a este tipo de planteamientos. Dice, hay líderes populares capaces de interpretar el sentir de un pueblo, su dinámica cultural y las grandes tendencias de una sociedad. El servicio que prestan, aglutinando y conduciendo, puede ser la base para un proyecto duradero de transformación y crecimiento que implica también la capacidad de ceder lugar a otros en pos del bien común. Pero, y ahí viene, deriva en insano populismo cuando, fijaos lo que va a decir ahora, cuando se convierte en la habilidad de alguien para cautivar en orden a instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo, con cualquier signo ideológico al servicio de su proyecto personal y de su perpetuación en el poder. No pongo nombres y apellidos, pero alguno de vosotros ya está imaginando el nombre y apellido. 2. Otras veces busca, segundo, sumar popularidad exacerbando las inclinaciones más bajas y egoístas de algunos sectores de la población. Es decir, cuando la política fomenta el odio, fomenta el resentimiento, fomenta esas inclinaciones más bajas y egoístas, esto se agrava, sigo leyendo el texto, cuando se convierte con formas groseras o sutiles en avasallamiento de las instituciones y de la legalidad. Más clara la crítica a las cosmovisiones populistas, imposible, a lo que él llama un insano populismo. Fijaos que si habla de insano populismo es porque a lo mejor puede haber algún populismo sano que defienda la cultura del pueblo. Él no utiliza la expresión cosmovisiones populistas, yo sí la he utilizado para que se vea más claro. Él habla de visiones populistas o visiones liberales y yo, para que se entienda mejor filosóficamente, yo lo he llamado cosmovisión populista o cosmovisión liberal. ¿Cuáles serían los límites de las cosmovisiones liberales? Y ya estamos terminando. La categoría de pueblo, que incorpora una valoración positiva de los lazos comunitarios y culturales, suele ser rechazada por las visiones liberales e individualistas. Fijaos, el Papa Francisco siempre que ve el liberalismo ve el individualismo y siempre que ve el individualismo ve el liberalismo. Y esto es un error importante de filosofía política porque no todos los liberalismos son individualistas y no todos los individualismos son liberales. Perdonad, pero bueno, son deformaciones profesionales. Repito, la categoría de pueblo, que incorpora una valoración positiva de los lazos comunitarios y culturales, suele ser rechazada por las visiones liberales individualistas, donde la sociedad es considerada una mera suma de intereses que coexisten. Fijaos la palabra, mera suma de intereses que coexisten. No dice de intereses que conviven, sino está diciendo de intereses que coexisten. Hablan de respeto a las libertades, pero sin la raíz de una narrativa común. Ojo con esta palabrita, para que haya fraternidad, para que haya amor social, para que haya democracia popular en el sentido de que hay una cultura de pueblo, tiene que haber esa narrativa común. No está diciendo una narrativa homogénea, no está diciendo que haya una única tradición o una única visión, está hablando de una narrativa común. En ciertos contextos, sigo leyendo, es frecuente acusar a los populistas a todos los que defienden los derechos de los más débiles de la sociedad. Para estas visiones, la categoría de pueblo es una mitificación de algo que en realidad no existe. Es como si dijéramos, decir, en determinado tipo de discursos liberales realmente hay un desprecio de los contrarios, de aquellos que se apoyan en el pueblo, porque tienden a decir que esa categoría es podríamos decir, es un ente de ficción. Han creado un mito, no tiene que ver con la realidad. Termino. Sin embargo, aquí se crea una polarización innecesaria, ya que ni la idea de pueblo ni la de prójimo son categorías puramente míticas o románticas que excluyan o desprecien la organización social, la ciencia y las instituciones de la sociedad civil. Para terminar, el párrafo 164, la mitad del párrafo es el texto de Ricoeur, de Paul Ricoeur, cuando en Historia y Verdad habla del dinamismo de la vida institucional, y dice el Papa Francisco en el punto 164, y con ello terminamos. Dice, la caridad reúne ambas dimensiones, la dimensión mítica, esa narrativa común, y la institucional, puesto que implica una marcha eficaz de transformación de la historia que exige incorporado principalmente todo
las instituciones, el derecho, la técnica, la experiencia, los aportes profesionales, el análisis científicos, los procedimientos administrativos. Y aquí viene el texto de Riquet. Dice, porque no hay, de hecho, vida privada si no es protegida por un orden público. Un hogar cálido no tiene intimidad si no es bajo la tutela de la legalidad, de un estado de tranquilidad fundado en la ley y en la fuerza, y con la condición de un mínimo de bienestar asegurado por la división del trabajo, los intercambios comerciales, la justicia social y la ciudadanía política. Dejo aquí la exposición y pasamos ahora a lo que sería el coloquio. ¿Vale? Muchas gracias, Agustín. Mira, hay dos preguntas. Vale. La primera es de Javier Mandigorra, que dice: populismo tiene diversos significados según políticos diversos. Para Francisco, entiendo la pregunta es para Francisco, ¿qué es el populismo en concreto? Bueno, lo has comentado, pero bueno, por algún matiz. Bueno, es decir, hay un insano populismo y hay un sano populismo. Entonces él defiende lo que podríamos llamar una política popular, entendiendo lo popular como en el texto aparecía muy claro: no avasallar las instituciones, no acudir a las pasiones más bajas, no instrumentalizar los recursos. Es decir, hoy los populismos están avasallando las instituciones, acudiendo a las pasiones más bajas. Es decir, ese olvido del espíritu de diálogo o de conversación pública. Más cuestiones. Bueno, hay otra pregunta de Gonzalo Moreno. Sí. Desde Viena, que se ha incorporado hoy, pero Gonzalo, ¿estás allí? No sé, ¿te invito a hacerla en directo o quieres? Sí. Que aproveche. Sí, gracias, Fernando, ¿me escucháis? Sí, perfectamente, sí. Hola, buenas noches. Gracias, Agustín, por la introducción. Dos preguntas. Una, no te vemos, Gonzalo. No sé si es porque quieres o porque... Igual no está decente y entonces prefiere no... Igual no se maquilla. Bueno, es que tengo a las niñas por detrás, vale, entonces prefiero mantener más bonito, hombre, más familiar. Si me lo permitís. No te preocupes. Adelante. Dos preguntas, Agustín. Una sobre las varias tensiones, ¿no?, a las que te has referido: global, local, amor personal, amor social. Y en aras de la claridad, porque una de las cosas que las encíclicas, a los que somos legos en filosofía y en metafísica, nos ocurre, y no nos pasa solamente con Francisco, sino que nos ha pasado, yo creo, con varios papas, es el poder decantar y al final fortalecer la claridad en los objetivos, ¿no? Entonces, la pregunta concreta es: ¿en qué medida crees que el Papa llama a un cambio de sistema, a un cambio sistémico, a un cambio social? Habla mucho de la política, habla mucho de la colectividad. ¿Y en qué medida crees que apela al corazón de los creyentes y no creyentes y una revolución desde el corazón, ¿no? ¿Qué hay de una dimensión y qué hay de otra, en tu opinión? Sí, vamos a ver. Es decir, esta apelación de Francisco no es nueva en la historia de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, si cogemos los textos de Pablo VI, de Juan Pablo II y tal, tenemos que situarnos en este nivel de marcar horizontes y elaborar textos. Es decir, nos proporcionan referencias para el trabajo, pero no nos dan recetas para poder gestionar en nuestra relación con las administraciones públicas. Entonces, ellos, es decir, reivindica un cambio de sistema que apele al corazón, pero fijaos que no habla solo de cambio de corazón, sino pide cambiar hábitos y cambiar estilo de vida. Incluso en algún momento no utiliza mucho la palabra virtud, pero habla de virtudes, hábitos y estilos de vida. Entonces, está invitando a un cambio en esa dirección. Pero claro, no nos dice que concretemos. Es decir, yo creo que hay un segundo nivel de discernimiento de cada uno de nosotros y decir, bueno, pues esta revolución, este horizonte de fraternidad, tenemos que concretarlo y situarlo en el contexto donde nos movemos. Es decir, entonces, ¿que apunta a un cambio de sistema? Claro que sí. ¿Por qué? Pues porque el sistema actual, a nivel de diagnóstico, la crisis del 2008 se ha resuelto mal. Ahora, internacionalmente, va a haber una recomposición de las piezas en el tablero internacional y realmente, por ejemplo, si Estados Unidos vuelve de nuevo a instituciones internacionales, es decir, necesitaremos de alguna forma
algún tipo de discurso global que no desprecie las identidades y que gestione lo mejor que hay detrás de la idea de pueblo. Claro, en el planteamiento de Francisco siempre está ese cambio de corazón, esa apelación al corazón y tal. Quien busque un conjunto de recetas no lo va a encontrar aquí, le va a ayudar a deliberar, le va a ayudar a plantear, pero la finalidad de las encíclicas y de esta en concreto no está hacer un programa concreto con el cual resolver el problema de la inmigración en Canarias. Entonces, ahí hay una tarea de discernimiento que tenemos que hacer nosotros con nuestros partidos, con nuestros sindicatos o con otro partido, con otro sindicato o con nuestras organizaciones. Más cosas. Más preguntas. Gracias. Una segunda y dejo Venga, sí, paso al siguiente. El binomio público-privado, ¿crees ¿sí? que hay alguna referencia a él? Bueno, hemos hablado de la economía, de la agregación de intereses y específicamente si rastreas alguna referencia a los mecanismos de creación de riqueza. Lo que he escuchado es que hay un reparto desigual, que los mecanismos de reparto y de cómo la riqueza global y los recursos están desigualmente repartidos, y eso es algo que también lo hemos escuchado a otros papas. Pero ¿hay alguna referencia, en tu opinión, a la creación de riqueza desde la iniciativa privada? Vamos a ver, no, es decir, en este texto no nos vamos a... Sin embargo, en el texto sí nos vamos a encontrar una reflexión muy interesante que habría que recuperar. El trabajo no puede plantearse en términos de mercado. Cuando hablamos de mercado de trabajo, desde el mercado de trabajo, es decir, este es un error antropológico de base. Entonces, es importante darnos cuenta de que el trabajo tiene una dimensión educativa. El trabajo no es el empleo, es decir, es mucho más que el empleo, es mucho más que el medio para obtener una serie de recursos. Entonces, esta dignidad de la ética del trabajo, aunque no la ha desarrollado, está ahí. Ciertamente no hace una reflexión sobre lo que llamas tú mecanismos para la creación de la riqueza, pero yo creo que es muy difícil pedirle a una encíclica, es decir, es muy difícil que las encíclicas hagan esto, es decir, no te hacen una propuesta o un catálogo. ¿Por qué? Pues porque hoy es difícil a nivel global elaborar una reflexión sobre los mecanismos de creación de riqueza, porque tendrías que meterte a nivel financiero, a nivel de recursos, a nivel... Es decir, es otro texto el que le tendríamos que pedir o es otro nivel de reflexión. Público-privado, es decir, yo creo que se mueve dentro de lo que sería la doctrina social de la Iglesia, es decir, solidaridad y subsidiariedad, es decir, complementariedad de lo público con lo privado y sobre todo lo que puedan hacer los de abajo, no exigírselo a los de arriba. Principio de subsidiariedad, fortalecimiento de la sociedad civil, y cuando él habla de Estado activo, no habla del Estado muchas veces de bienestar que genera ciudadanos pasivos, está hablando de un Estado vinculado a la idea de justicia social donde el Estado tiene que ver con la actividad, con el compromiso, con la capacitación, pero esto no es nuevo en la doctrina social de la Iglesia, esto no es nuevo de Francisco. Y siempre que hablemos de Francisco tenemos que tener detrás el horizonte de las reducciones de Paraguay, que es el sueño que él tiene en la cabeza cada día que se levanta cuando habla de la política. Es decir, hubo un momento en el cual el trabajo, el capital, la naturaleza y la fe se unieron, pero aquello desapareció y ahora solo vive en nuestra utopía. Entonces, eso es lo que le alimenta a él cuando reflexiona sobre la importancia de los barrios populares, la integración de minorías, el papel del corazón, el papel de la fe o, fijaos, también esa defensa en algún momento del Estado activo que hemos visto en el capítulo anterior. Bien, lo dejo aquí. Más. Gracias, muchas gracias. Hay una palabra pedida por Zoraida. Zoraida, vale. Gracias, Agustín. Yo quisiera hacer una anotación. Cuando al Papa le tildan de indigenista, y él explica aquí que no lo es, hay un elemento muy claro que él presenta en ese diálogo intercultural, que es diálogo real entre culturas, donde le pide a los indígenas que no se cierren, pero a los que no son indígenas que tampoco se cierren. Claro. Entonces él llegó a formar parte del grupo que ha hecho carrera y que hoy por hoy es muy, muy fuerte, que es el que constituye el diálogo de epistemologías. Ese diálogo de epistemologías, y especialmente en este momento el diálogo entre las epistemologías del norte y las epistemologías del sur, va mucho más allá, va al diálogo de saberes, al diálogo intrínseco de las narrativas comunes,
donde todos nos reconozcamos unos a otros y no estemos dándole lectures o clases a los otros en un Ujú. diálogo donde decimos sí hablemos, pero no los estamos escuchando. Fíjate, Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la semana pasada en Colombia, donde 10.000 indígenas marcharon hasta el centro de la ciudad, de la capital, porque los estaban matando, todos los días mataban un indígena. Entonces ahí hay unas cosas impresionantes. sí, es Y decir, él forma parte de ese grupo que en Sudamérica ha trabajado todo ujú. ese diálogo de epistemologías. Sí, me parece importante esta incorporación de lo epistemológico, pero fijaos que no es en una perspectiva estrictamente de mosaico de epistemologías, es decir, no se trata de un No, mosaico de epistemología, sino decir, bueno, pues aquí hay un problema y las distintas epistemologías pueden decir algo y en ese horizonte de verdad, es decir, si las epistemologías están preocupadas por trabajar en diálogo, por encontrar la verdad, sí, pero si estamos en planteamientos de tribu, aislado, no. Y aquí tú has dicho el horizonte norte-sur. Claro, pero en la encíclica Fratelli habla también de Oriente y Occidente. Es decir, a claro. veces se nos olvida, creemos que solo son las coordenadas norte-sur, pero él dijo, mucho cuidado, porque las coordenadas Oriente y Occidente son tan importantes como la de norte-sur. Una fraternidad del norte para con el sur probablemente es en la que hemos trabajado en los últimos 30 o 40 años, pero entre Pero Oriente y probablemente Occidente, no, pero probablemente no, porque muchas de claro, esas fraternidades, como decías tú también, él incorpora sistemáticamente el elemento con. claro, Trabajamos con el pobre, no trabajamos para el pobre, no eso hacemos es. hacia el pobre. Ujú, Entonces eso significa que no estamos trabajando del norte para el sur, sino que es el diálogo de saberes y el diálogo epistemológico. ujú. Más preguntas. A ver, sí. Tenemos una de Raúl Espejo. En las relaciones locales globales, Sí. ¿cómo ha influido el Tratado de Westfalia de 1648? ¿Está Francisco consciente de cómo ese tratado sobre el Estado-Nación ha cambiado el espacio que ha abierto el populismo, que se ha abierto al populismo? Sí, lo que pasa es que si nos remitimos a la paz a la paz de Westfalia y el cui reius eius religio, pues en realidad tendríamos que hacer otra encíclica o tendríamos que hacer, es decir, la encíclica, si ya es amplia esta y esta es difícil de leer, pues si empezamos a remontarnos a la paz de Westfalia, sino al Tratado de Versalles, conferencia de Yalta, es decir, vamos a ver, si lo que plantea el profesor Espejo es el tener en cuenta, podríamos decir, la legitimidad del poder político y el poder religioso, la separación del poder político y el poder religioso, yo creo que no le podemos pedir al Papa Francisco un horizonte político o un diseño político, lo que sí nos ofrece él es a nivel global y a nivel internacional un marco de alcance político con dimensiones políticas para aquellos que sea Biden ahora, o sea Trump antes, o sea Angela Merkel, o sea Macron, se den cuenta de que él ha hecho una oferta, ha hecho una propuesta y bueno, pues si hay alguien más que quiera hacer otra, pues hablemos. ¿Sabes? Es decir, nos faltan propuestas de fraternidad. Fijaos que aquí hay una fraternidad, hay una propuesta del concepto de fraternidad y una tradición monoteísta. Pero claro, probablemente hay otras propuestas de tradiciones politeístas, porque en realidad a veces las propuestas, podríamos decir, de fraternidad están vinculadas a politeísmos de determinado tipo de tradiciones. En fin, más preguntas. Pues vamos a ver. Oye, los Fratelli tienen que cenar, así que hacer preguntas o si no, lo dejamos para el próximo día. Pongo los deberes y nos vamos para el próximo día. A mí me da ganas de preguntarte Pues pregunta, aprovecha porque nos quedan... por una cosa, ya que se ha hablado de los organismos internacionales. A ver, Venga. hay una cuestión que flota permanentemente últimamente en las cuestiones de política internacional y, en fin, y en las formas de liderazgo sobre el papel y que es pronunciado por muchos políticos, ¿no? Y que tiene mucho que ver con las últimas elecciones, ¿no? de Estados Unidos, ¿no? Y es en qué medida, no sé qué opinión tienes tú, ¿no? Existen esos poderes internacionales, esas grandes influyentes internacionales que someten a los estados. No quiero irme a la cuestión de la
de las confabulaciones mundiales, el Club Bilderberg y tal, pero no sé qué opinión tienes tú, en qué medida el Papa es consciente, parte de la base de que efectivamente hay una serie de poderes de grandes empresas multinacionales que influyen, que quieren traer así a los organismos internacionales, que quieren dominar los estados, incluso los organismos internacionales. Con independencia de que yo obviamente no soy capaz de decir en qué medida eso es así o no me atrevería, desde la ignorancia no me atrevería. Pero bueno, es algo que está flotando permanentemente y cada vez más, ¿no? Hombre, yo creo que ahí, iba a decir, cada grupo de poder, cada magnate, por llamarlo de alguna forma, intenta jugar sus cartas en el tablero. Es decir, nadie se está quieto. Entonces, lo que no podemos hacer como comunidad católica y como Papa Francisco es estarnos quietos, es decir, porque el juego que nosotros perdamos de instituciones internacionales lo pueden coger otros. Entonces, yo no creo en visiones estrictamente maniqueas o gente que esté pensando que hay algún tipo. Es decir, precisamente el Papa lo que está diciendo es, realmente rompamos con el determinismo, rompamos con el indeterminismo y démonos cuenta de lo que sean, de que lo que tengan que ser esas instituciones internacionales no va a ser sin grupos de presión, no va a ser sin comunidades religiosas, porque ahora mismo estamos hablando nosotros a este nivel, pero también nosotros podemos hablar en clave financiera. Si nosotros fuéramos representantes de determinado tipo de bancos o determinado tipo de multinacionales, tendríamos que tomar posición o estaríamos llamados a tomar posición en este tipo de discurso. ¿Cuál es? Es decir, el Papa es consciente de que su nivel de presión o su nivel de pertenencia en ese tipo de discurso internacional no está en el nivel de la fuerza o en el nivel de los votos o en el nivel del sumatorio, sino que está en un nivel, vamos a llamarlo prepolítico, con el cual se anima grupos políticos, grupos económicos. Entonces, yo creo que él nos da una lección y nos anuncia, y yo creo que es importante leer este texto en clave antideterminista, antifatalista, y fijaos que en algún momento recuerda el papel no tanto de los gobiernos, las instituciones internacionales son intergubernamentales, y él está diciendo, la amistad social nos lleva a superar fronteras y gentes de distintos países y con distintas nacionalidades podemos ir en una determinada dirección y crear una sociedad civil. Es decir, la noción de ciudadanía global no es, podríamos decir, mononacional o uninacional o binacional, sino tiene que ser, en este sentido, global, pero con esa clave de fraternidad. Yo ahí creo, y con ello termino, quiero responder a esta pregunta, es decir, es importante, bueno, no pedirle al Papa algo que él no nos va a dar porque su poder es limitado, y luego darnos cuenta de que bueno, pues aquí hay una gente que ha intervenido, que ha dado un texto, y bueno, pues el que tenga otro texto que lo dé, que lo oferte. Pues muy bien. Pues, ¿alguna pregunta más? Yo creo que si no hay ninguna otra pregunta, pues son las 9:15, yo creo que es una buena hora para ir terminando. Como he dicho antes en el chat, procuraremos esta misma semana subir el vídeo de la sesión anterior. Recuerdo que en la primera, bueno, pues hay un fallo técnico, se nos olvidó, en concreto a mí, grabar la sesión, pero bueno, en la segunda, Agustín hacía una introducción hacia como la serie de televisión, un breve recordatorio de lo hablado en la primera. Lo subiremos en breve a nuestro canal de YouTube y haremos igual que esta también. Y ya mandaremos un email, Patricia mandará un email a todos con el link donde se pueda consultar la primera sesión. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias a todos los que habéis participado y nos vemos nos vemos el lunes que viene, a la misma hora y en las mismas circunstancias. Exactamente, muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao. Gracias.